¿Están viendo? Punterito no me sale. Ya. ¿Me escuchan, por favor? Sí se escucha, doctora, también se ve. Bien. Ya, gracias, sino que voy a trabajar sin el punterito porque parece que el punterito hoy día está de huelga. Bueno, lo de menos. Bueno, vamos a hacer algo del mediastino. Sabemos todos que el mediastino está situado entre los dos pulmones, derecho e izquierdo. En la parte superior bordea la entrada torácica y en la parte posterior llega hasta detrás de la columna vertebral. Y en la parte inferior se extiende hasta el diafragma. Hasta ahí está sencillo. La costumbre es dividir el mediastino en compartimientos anterior, medio y posterior. Como ustedes han visto en el seminario, que hay dos maneras de dividir el mediastino. ¿Ya? Pero lo importante es conocer las patologías que se presentan en ella. Y esta clasificación es útil, como dice acá la literatura, ya que nos ayuda a identificar patologías propias de cada segmento, porque algunas tienen predilección por un compartimiento determinado. En la proyección frontal, el mediastino aparece como una sombra central. Nosotros la vemos radiopaca, ¿no? La zona central del mediastino, donde tenemos la sombra cardíaca, y hay otras estructuras que acompañan a la sombra cardíaca. Como por ejemplo, en la parte superior tenemos la columna radiolúcida de la tráquea. Y también tenemos la zona de la carina y la bifurcación tanto del bronquio derecho como del bronquio izquierdo. Y en algunos, como hemos visto en algunas prácticas, que a veces se ve clarito, ¿no? La carina y la bifurcación de los dos bronquios. Incluso a veces se identifica la trama bronquial, por no decir los segmentos. Bien. Es bien difícil ver la luz del esófago a través de una placa de tórax. Es bien difícil, ¿ya? Para poderlo ver es mejor usar un contraste. A no ser que el esófago sea patológico, ¿no? Tenga una calasia, ¿no? Que está lleno de contenido. El esófago está recontradilatado y vemos un ensanchamiento con contenido y esa densidad del mediastino está mezclada, ya no la vamos a ver completamente opaca, sino está mezclada con todo el contenido que tiene el esófago, causada por la calasia. Bien. En relación a la silueta cardíaca, podemos definir, ¿no? Tanto el borde derecho como el borde izquierdo y muchas veces identificar el callado aórtico. También definir la situación en que se encuentran los cilios pulmonares y qué sale dentro de ellos, qué componentes, qué estructuras están dentro de cada ilio pulmonar. Bien, un momentito. Acá tenemos una placa de tórax donde estamos identificando, lo que estamos evaluando ahora es el mediastino, ¿no? De arriba hacia abajo tenemos la vena cava superior. Bajamos, tenemos todo el borde cardíaco derecho. Acá tenemos la sombra del ilio derecho. Y acá tenemos la aurícula derecha. Bien. Y en el borde izquierdo tenemos el callado aórtico. Descendemos, tenemos la sombra del ilio. A veces se protruye la arteria pulmonar, a veces.
¿no? Acá, siguiendo, no estamos descendiendo, tenemos la aurícula izquierda y finalizamos con el ventrículo izquierdo. Entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha tenemos acá el ventrículo derecho. Tenemos acá la punta del corazón, que está en contacto con el seno cardiofrénico izquierdo. Bien, como se dice, ¿no? En el mediastino es importante evaluar el pedículo vascular. Cuando este pedículo vascular está ancho en una placa de tórax bien tomada, ¿qué quiere decir? Que algo está pasando. Acuérdense que el pedículo vascular tiene aproximadamente 48 milímetros, más o menos 5 milímetros. Ya cuando pasa, hay algún problema en esta zona. Y habíamos también hablado que en la parte superior tenemos, miren, esta fina radiolucidez, ¿no? Que es la tráquea. Bueno, no vemos la carina, pero en algunas placas sí hemos podido identificar la carina. El borde derecho de la sombra mediastínica está formada por los vasos brachiocefálicos, la vena cava superior, la porción proximal de la vena ácigos y la aurícula derecha. Bien, pero ya tenemos una idea de lo que más sobresale en una placa, pero hay que tener presente que otras estructuras se encuentran en la parte superior, ¿no?, del borde derecho. En el borde izquierdo tenemos el callado aórtico, que es lo que más identifica el botón aórtico. En gente joven, adolescente como ustedes, el botón es pequeño. Y ya cuando hay un problema, ese callado puede crecer, se hipertrofia, se dilata, y estamos frente a un aneurisma de la aorta. Y a veces está focalizado en la aorta el aneurisma, o a lo mejor el aneurisma viene desde la aorta ascendente. A veces hay aneurismas de la aorta descendente y en una placa de tórax se puede demostrar todas esas patologías, dependientes del callado aórtico, dependientes del botón aórtico. La arteria pulmonar la vemos pequeña, pero también podemos encontrar un incremento de la arteria pulmonar cuando hay una patología vascular de fondo. La orejuela de la aurícula izquierda igual, cuando estamos frente a una estenosis mitral, lo que prima es un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Una estenosis mitral, una insuficiencia mitral, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo, ambos están aumentados de tamaño. ¿Ya? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo y el seno cardiodiafragmático pueden aparecer radiopacos por un cojín de grasa pericárdica. Sabemos, ¿no?, que hay un cojín de grasa que eso envuelve, y vamos a encontrar, ¿no?, una pequeña radiopacidad en esas zonas. Bien, en relación al timo, mayormente el timo no se ve. Ya en personas adultas ya el timo cumplió su función y queda pequeño. El problema es cuando estamos frente a una patología del timo, ¿no?, en niños, en adolescentes, ¿no?, cuando hay ya una hipertrofia, ya se podría hablar de un cáncer. Pero es importante tener presentes sus medidas normales del timo, ¿ya? El diámetro transversal de uno de los lóbulos menor, sobre todo cuando estamos frente a jóvenes de 20 años, es 18 milímetros. Mayores de 20 años disminuye más o menos a 13 milímetros. En relación a la aorta, ¿no? Tenemos la aorta ascendente, 36 milímetros, y acá tenemos entre 24 y 47, es un promedio que hay que tenerlo presente. Y la aorta descendente entre 26 milímetros y un promedio de 16 a 37 milímetros. Estamos hablando, ¿no?, en relación a tanto a su longitud, ¿no?, porque el diámetro es bien evidente cuando hay un crecimiento de la aorta ascendente o de la aorta descendente. En relación al corazón, ya se va a hacer bastante hincapié cuando hagamos la parte de cardiología,
cómo se mide el diámetro transverso, pero ya tenemos una idea cómo se mide el diámetro transverso máximo del corazón, lo que es el índice cardíaco, ¿no? Tenemos el diámetro transverso que es entre 11.5 a 15.5 centímetros. Pero acá tiene mucho que ver la estatura, las condiciones del paciente, el tamaño, ¿no? Las características físicas. Estamos hablando de un corazón de una persona adulta, no estamos hablando de un corazón pediátrico. Acá sí estamos hablando de gente joven, todavía no estamos hablando de menores, porque niños, porque ya es otro campo, para no confundirnos, ¿ya? En relación al índice cardíaco, ¿no? Se hace con una radiografía bien tomada, póstero anterior. Y si ustedes quieren evaluar mucho mejor el tamaño del corazón, pedimos una teleradiografía de corazón y grandes vasos, ¿no? Tele es lejos, radiografía, la placa o el sistema digital, y es la distancia de 1,80 m a 2 metros de distancia, y bien derecho, bien centrado, con todos los requisitos que ustedes ya saben para tomar una placa de tórax, y el paciente tiene que colaborar y se toma la radiografía y podemos tomar las medidas para efectuar el índice cardiotorácico, que es menor o igual a 0.5. También es importante en el mediastino, en las sombras del ilio, ¿no? Sabemos la disposición tanto del ilio derecho como el ilio izquierdo. El ilio derecho es un poquito más descendido que el izquierdo. A veces pueden estar a la misma altura, ¿no? Dentro del ilio tenemos vasos, venas, ganglios linfáticos. Acuérdense que cuando los ganglios linfáticos, tanto de los ganglios del mediastino, los ganglios paratraqueales o los ganglios periliares, cuando están inflamados, se incrementa más el tamaño de la sombra del ilio, ¿no? Eso es importante, acostumbrarnos a ver plaquitas de tórax y también para evaluar todo en conjunto. Acuérdense que cuando nosotros vemos una placa de tórax, lo vemos así en abanico, no en forma de tubo. Eso es importante, ¿ya? De arriba hacia abajo, evaluamos pulmón, luego vamos al mediastino, luego la caja torácica, ¿no? Todo lo que es estructuras óseas, el diafragma importante, tejidos blandos. Eso sí, en esa forma para que ustedes amplíen todo y podemos encontrar alguna patología, no solo dependiente del parénquima pulmonar. A veces la patología no es de ahí, viene, se cayó y está con problemas a respirar, entonces el médico piensa, tiene un problema respiratorio, una neumonía, un cuadro bronquial, y resulta que tiene su fractura, ¿ya? Que eso a mí me ha pasado, por eso no quiero que a ustedes les pase. Bien. Aquí tenemos la división según Felson. Tenemos en una incidencia lateral, supuestamente es una lateral izquierda, ¿no? Pero la posición en la que está el paciente, supuestamente el lado derecho está pegado al chasis, ¿no? Pero es importante cuando el tecnólogo toma la radiografía, acá donde estoy señalando en la parte superior, él pone, si es una lateral derecha, le pone una D, si es una lateral izquierda, le pone una I, para que nosotros sepamos identificar qué lado ha sido tomada, qué lado es el que ha apoyado al portachasis. Bueno, acá tenemos la lateral. El estudio siempre, acuérdense, es de adelante hacia atrás. Tenemos acá el esternón, sabemos que tiene sombras mamarias, sabemos una damita. Tenemos detrás del corazón, tenemos el mediastino anterior, del borde del corazón, de la sombra del corazón, hasta el borde posterior del corazón, todo eso es el mediastino medio, y del borde posterior hasta la columna es el mediastino posterior. Entonces, acá tenemos el mediastino posterior, ya ustedes lo han hecho muy bonito su presentación en el seminario, los felicito, ¿no? Eso es importante. En el borde anterior, ¿qué estructuras tenemos? ¿No?
Acá tenemos el timo, los ganglios linfáticos, algunos, tejido adiposo, vasos mamarios internos y la tiroides. Son estructuras. En el mediastino medio, que está acá señalado, todo en negrito, tenemos la sombra del corazón, el pericardio, la aorta ascendente, la vena cava superior, vena cava inferior, las venas brachiocefálicas, vasos pulmonares, el bronquio principal, el nervio laringio recurrente izquierdo, el nervio frénico, que no lo vemos, y el nervio vago. Son estructuras normales que están en el mediastino medio. Y todo lo que está detrás, que sería el mediastino posterior, tenemos el esófago, la aorta descendente, este es el esófago, la aorta descendente. También tenemos las venas ácigos y hemiácigos, el conducto torácico, el nervio vago, ganglios linfáticos, cadenas simpáticas y también tejido graso. Y también más posterior tenemos la columna. Este es el espacio retrocardíaco y la columna dorsal. Entonces, también se mencionó muy bien, es importante en el mediastino anterior tener presente la regla de las 4 T's. Eso es de cajón, ¿ya? Eso es, seguramente que es una pregunta de examen de la doctora Berta Rodríguez, ella hace mediastino. Entonces, ella va a preguntar, siempre pregunta esta. Entonces, ustedes también ya saben porque lo han hecho, ¿no? En su seminario. Muy bien, lo felicito. Buenos seminarios han hecho. Tenemos la regla de las 4 T's. Tenemos el tiroides, el bocio, famoso teratoma por células germinales, ya dijeron, ¿no? Se puede presentar, ¿no? Esas tumoraciones donde hay pelitos, cartílagos, uñitas, huesitos, ¿no? Entonces es por tejido germinal, células germinales. El famoso timoma y el terrible linfoma. Entonces ahí tenemos la regla de las 4 T's. Acá, miren, estamos frente a una radiografía de tórax. Estamos en el mediastino superior viendo esta radiopacidad con aspecto de masa tumoral. De borde derecho, algo definido. Del borde izquierdo bien definido, está por encima del botón aórtico. En algunos casos se ve clarito, ¿no? Que esta tumoración desplaza a la tráquea, bien a la derecha o bien a la izquierda, pero acá no lo vemos, ¿ya? Entonces acá tenemos una tumoración en el mediastino superior y de cajón este es un bocio endotorácico o un bocio sumergido. A veces vemos así el bocio, a veces no lo vemos así y lo vemos calcificado como una calcificación en cáscara de huevo, una calcificación heterogénea. Bien está hacia la izquierda o bien está en el centro o bien está pegadito hacia la derecha. Ya son bocios calcificados. Bien, este tamaño me imagino ya que a la paciente ya le está dando molestias. De pasadita hay que chequear, ¿no? Cómo está la silueta cardíaca, ¿no? Vemos acá la sombra, ¿no? De la tráquea, el borde inferior, la carina, la bifurcación. Y después vámonos a evaluar parénquima pulmonar y acuérdense estructuras costales. Bien, acá está lo que les decía, miren, la calcificación, ¿no? Este es un bocio intratorácico paratraqueal, está pegado al lado izquierdo de la tráquea, ¿no? Y encima está calcificado. Esto es lo que yo les decía, hay calcificación, el bocio se calcifica. Y esta calcificación ya queda de por vida, ¿no? Ni tocarlo, más bien el otro, sí, va creciendo y entonces ya empieza a producir compresión a las estructuras vecinas, entonces ahí es necesario ya la cirugía. No hay que dejarlo que crezca mucho tampoco. En relación al timo ya más o menos tenemos una idea. Es un órgano situado en el mediastino anterior
que se visualiza en las radiografías de lactantes y niños pequeños menores de 2 años. En la proyección antero-posterior, el timo tiene una densidad de partes blandas que se proyecta en ambos lados del mediastino superior hasta el cuarto cartílago condrocostal aproximadamente. El timo, cuando es chiquito, normal, no comprime estructuras vecinas y su contorno inferior es cóncavo. Y muchas veces, cuando es normal, deja ver la trama vascular pulmonar. ¿Ya? Acá tenemos diferentes formas en que se presenta el timo en niños, en lactantes, ¿no? Miren esta forma que tiene, ¿no? El timo, ¿no? La forma de una vela. Acá tenemos el timo, en el lado derecho del corazón, no hace interfase con la sombra del corazón porque no hay nada no hay una línea que lo demarque como un territorio, ¿no? Y vemos el corazón con textura normal. Y acá lo vemos en la incidencia lateral, ¿no? Acá tenemos diferentes formas de presentarse el timo. Posibles formas de la hiperplasia tímica en niños y adolescentes. Vemos acá. Acuérdense que el timo en niños se ve. Y cuando el niño va desarrollando, ya a los 3 años va involucionando, ¿no? Puede presentarse así, o una masa redonda, o esta forma, ¿no? O la que acabamos de ver parecía una vela, o está en el tercio medio superior del mediastino, o está pegado, ¿no? Al borde izquierdo del corazón. Tenemos acá, esta es una radiografía en frontal. Vemos acá el timo, miren, hace unidad con la sombra del corazón, ¿no? Y simula un corazón globuloso. Y es difícil de reconocerlo, de identificarlo, ¿no? Porque se confunde con la densidad y con el contorno izquierdo, derecho del corazón. Sus bordes también son bien definidos, ¿no? Igual que el borde izquierdo del corazón. Y vemos acá, ¿no? Simula una cardiomegalia, ¿no? Y a partir de los 3 años va subiendo, el niño va creciendo, 4 o 5, y el timo va involucionando. Acá vemos, ¿no? Un recién nacidito, miren, el corazón lo vemos acá, y acá está pegadito, está el timo. ¿No? Como son bebitos, en una sola plaquita, 24 por 30, que es la más chiquita, sale todo tanto el tórax como el abdomen, una radiografía tóraco-abdominal, que es importante en niños, porque a veces tienen problemas del meconio, se aspiran con el meconio y piensan que hay una neumonía aspirativa, ¿no? O a lo mejor tienen una atresia de la primera porción del duodeno, entonces es importante el estudio que salga completo, tórax abdominal. Entonces se estudia tanto el tórax como el abdomen en recién naciditos. Bien, acá están las variantes anatómicas del timo, esto ya lo hemos visto, el signo de la vela del barco, como digo, un barquito, para no olvidarnos, ¿no? Acá tenemos igual el signo de la vela, este es el timo. La transparencia del pulmón es normal. Siempre en niños el corazón está ligeramente aumentado de tamaño. Por eso que en niños el índice cardiotorácico no funciona en ellos. Vamos a encontrar el corazón aumentado de tamaño. El índice cardiotorácico y es para personas por encima de los 18 y para adelante. Bien, acá tenemos, miren, el timo, la forma que este borde, miren, este borde, este es el signo de la ola de mar, medio espiculado, como olas, miren, muy diferente al borde derecho. ¿Ya? Acá tenemos, ¿ya? Y así se ha remarcado, miren, se ha puesto una marquita para poder identificar que esta es la sombra del timo, el signo de la ola de mar. En cambio acá, si ustedes ven lo que señala
La flechita es una muesca, ¿no? Miren, una muesca tanto en el borde izquierdo y acá en el borde derecho. El signo de la hendidura le llaman, ¿ve? Acá se demarca. Cuando veamos esto en un niño no nos vayamos a asustar, ya sabe que son variantes anatómicas del timo, ¿ya? Acá, por ejemplo, es una forma trapezoidal, en el mediastino superior está ensanchando, ¿no? Miren acá. Esto es más notorio en los prematuros que en los niños nacidos a término. Vean acá el signo, la forma de un trapezoide en el mediastino superior. Acá en la tomografía tenemos el timo normal, es una corte axial, está hecho a nivel del callado aórtico donde se observa la configuración más o menos de un cuadrilátero de tamaño normal. Este es un niño de aproximadamente 8 meses y vemos que la tomografía es para evaluar ventana del mediastino, toda la patología que se encuentra y sobre todo, ¿no?, para enseñar cómo se presenta el timo normal en un niño de 8 meses. Bien, en relación a las patologías, el timoma. El timoma es un tumor primario más frecuente del mediastino anterior. Y muchas veces se acompaña con la miastenia gravis. Es la enfermedad paraneoplásica que con mayor frecuencia se asocia al timoma. Mayormente tiene una predisposición en damas, pero también se ha visto casos en varones. El tumor se desarrolla entre el 10 al 15% de los pacientes. Vemos acá, en una placa de tórax, una lesión, ¿no? Una lesión que está pegada al borde, tenemos acá el borde izquierdo del corazón, tenemos el arco superior, el arco medio, acá tenemos dos arcos, ¿no? 1, 2, 3, 4 arcos, que vendría a ser el ventrículo izquierdo. Pero lo que señala la flecha, ¿no? Este es el timoma, ¿ya? Bien, únicamente que nos da la placa, la radiografía de tórax, esta imagen, ¿ya? Entonces, el parénquima pulmonar está normal. Vemos que no es un niño, estamos frente a una persona ya adolescente, joven. Vemos en la tomografía, vemos acá, miren, es una imagen hipodensa, vemos que presenta una calcificación en su interior, una pequeña calcificación. Sus bordes del timoma son bordes bien definidos y su ubicación está en el mediastino anterior y está adyacente a los grandes vasos. Bien. Acá vemos, este es un teratoma con calcificación y además, miren, adyacente a la calcificación encontramos esta densidad, ¿no? Hipodensa, como decir, radiolúcida, ¿no? Esta es grasa con calcificación y es más grande. Está en el mediastino posterior, miren cómo ha crecido, sus bordes son bien definidos. Este es un teratoma. Acá igual lo vemos, miren, vemos tejido graso, ¿no? El timoma grande y con calcificaciones en su interior. Está por encima, ¿no? Está como decir, comprimiendo los vasos. Es un teratoma. Bien, acá tenemos dos radiografías, no tanto en frontal como la lateral. En la lateral no ayuda mucho, pero acá estamos viendo la incidencia frontal, ¿no? Este es un linfoma, el terrible linfoma. Miren, no se puede confundir, ¿no?, con las patologías, pues es importante hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Acá se puede jugar con el signo cérvico-torácico. Miren, esta tumoración, ¿no?, está en el mediastino. No pasa el borde superior de la clavícula, está en el mediastino anterior. No pasa el signo cérvico-torácico. Acá está la tumoración de densidad homogénea, de borde derecho bien definido, borde izquierdo bien definido. Miren, la columna de la tráquea apenas la empuja un poquito hacia la izquierda, pero no es una gran cosa que lo desplace.
Y en la lateral hay que tener buen ojo, lo estamos viendo acá. ¿Ya? Y acá vemos parte de la aorta descendente, que no está del todo completa. ¿Ya? O sea, es una lesión lobulada que está afectando el mediastino anterior, tanto en la radiografía de tórax posterior anterior como en la lateral izquierda. Vemos estructuras adyacentes, vemos la vertiente anterior, la vertiente posterior, la vemos radiolúcidas, ¿ya? No hay líquido. Importante. Acá estamos frente a una tomografía, ¿no? También es un linfoma, vemos la masa, es una masa, está en el mediastino anterior y está en contacto, ¿no? E incluso está comprimiendo la vasculatura del mediastino. Acá en este otro estudio, que es una resonancia magnética, vemos el linfoma, ¿no? Es una masa del mediastino anterior que hace contacto y que comprime los vasos. En relación al mediastino medio, estamos sacando algunas entidades que son bien específicas, que se ven con mucha frecuencia. Ya. En relación al quiste broncogénico, estos son quistes congénitos. Suelen observarse en niños y adultos jóvenes. Pueden aparecer en cualquier lugar del mediastino, pero tienen mayor predisposición en la región paratraqueal o subcarinal. Ahí vamos a verlos mayormente. A veces en una placa de tórax es un hallazgo encontrar esos quistes broncogénicos, porque a veces no dan sintomatología clínica. Tomográficamente, ¿cómo se ve el quiste broncogénico? Es una masa lisa, oval o tubular, de bordes bien definidos. Su pared es fina o imperceptible. Puede resaltar con el contraste. Si se hace la tomografía con contraste endovenoso, puede resaltar un poquito el quiste broncogénico. Si el quiste se complica, o sea, produce una infección, puede engrosarse, engruesa la pared, entonces ya no es una pared fina, eso es cuando está complicado. Y con el contraste, no. A ver, un momentito, ¿ya? Mis perritos. A ver, estos enanos, que ya llegó su papá y está ladrando. Bien. Estamos hablando sobre el quiste, cuando se complica, engruesa su pared. Y con el contraste que se ha puesto para hacer la tomografía, hay ausencia de realce, no realza cuando hay una infección. La localización es paratraqueal o a nivel de la carina. Puede haber una calcificación parietal, que es una calcificación discontinua. Acá tenemos el quiste broncogénico. Bien, acá tenemos la vena brachiocefálica derecha. Acá tenemos la aorta innominada, la vena brachiocefálica izquierda. Acá tenemos la carótida izquierda, la subclavia izquierda. Acá tenemos la tráquea, ¿no? Estas son estructuras normales para podernos orientar. La tráquea. Acá tengo el esófago. Y acá vemos el quiste broncogénico. Habíamos dicho que es paratraqueal, ¿no? O a nivel de la carina. Acá lo tenemos, ¿no? No permite, si estaríamos frente a una placa de tórax, ya no veríamos la sombra del íligo derecho, si no vemos esta tumoración de bordes bien definidos, ¿no? Este corte axial alto está a nivel del opérculo torácico, que como vemos es una imagen redonda, hipodensa, de bordes bien definidos, que no realza, miren, con el contraste. Es una característica importante, ¿no? Frente a otras masas que se puedan encontrar en esta zona. La otra patología es el aneurisma de la aorta.
Los aneurismas de la aorta se pueden diagnosticar con una placa de tórax. Mayormente estos aneurismas de la aorta tienen relación con los ateromas calcificados, ¿ya? Por eso es importante no comer demasiada grasa en los alimentos, porque la grasa de frente va a las paredes de los vasos, ¿no? De los grandes vasos del cuerpo. ¿Y qué pasa? Disminuye la luz, porque se pegan, ¿no? Disminuyen el calibre de la luz. Mayormente esto los vamos a encontrar bien a nivel de la aorta torácica o bien a nivel de la aorta abdominal, ¿no? Porque también vamos a encontrar aneurismas de la aorta abdominal. Son aneurismas bien feos, ¿no? Bien, entonces en relación al aneurisma de la aorta, vamos a encontrar algunos hallazgos tomográficos de interés. El aneurisma va a tener una dilatación saccular o fusiforme. Y aparte de la dilatación, ¿no? La calcificación de la pared. La calcificación, los ateromas están pegados en la pared torácica. Esa calcificación típicamente es periférica. Los trombos intraluminales, eso lo vamos a ver, ¿no? Cuando se hace un estudio, un ecodoppler, ¿no? Podemos encontrar los trombos. Tienen una forma semilunar o una forma circunferencial. Y estas en una tomografía son hipodensos. Al menos están respetando la luz del vaso. También hay que ver su desplazamiento, ¿no? Estos aneurismas pueden desplazar estructuras mediastínicas adyacentes por el tamaño que puedan alcanzar. Por ejemplo, acá, miren, tenemos el inicio de una tomografía. Miren el botón o callado aórtico, miren, un callado aórtico inmenso. Este es un aneurisma del callado aórtico. Vean. El callado aórtico nada más, o el botón aórtico, como ustedes quieran hablar. Y vemos la aorta descendente, está normal, no está dilatada, pero vemos sus paredes están calcificadas, ¿no? Se ven entrecortadas las líneas del ateroma calcificado. Y acá también estamos viendo apenas, ¿no? Con cierta dificultad, pero se logra ver. Este tamaño del aneurisma ligeramente desplaza el mediastino, lo está tirando hacia la derecha. Y acá vemos en la tomografía, miren, la aorta, el aneurisma de la aorta descendente, miren, con placas calcificadas. Ya está formando trombos. Acá en esta placa de tórax, vemos, miren, el botón aórtico aneurismático y está empujando la tráquea, ¿no? El tamaño del corazón, normal, y vemos acá el problema. Acá es una placa de tórax, vemos, ligeramente apenas, ¿no? Se ve, no, esto no es un aneurisma, pero vemos la calcificación del callado aórtico, miren, y también vemos la calcificación acá de la parte de la aorta ascendente. La aorta ascendente, el callado aórtico, y miren la aorta descendente. Una pared externa calcificada y la otra pared interna, que es paralela a la columna dorsal, está calcificada, pero su diámetro es normal, o sea que aquí no hay aneurisma, ¿ya? Miren, si medimos, no llega a 4 centímetros, será pues 3.4 centímetros, o sea que no hay aneurisma, ¿ya? Pero les traje para que ustedes sepan cómo se ven sus paredes calcificadas y cómo vemos la aorta descendente y siempre se desplaza en el lado izquierdo de la columna dorsal. Lo que sí nos llama la atención es un corazón grande, ¿no? El diámetro, si acá medimos el corazón, es un incremento del índice cardiotorácico. E incluso subjetivamente estamos frente a un corazón grande. Vámonos al mediastino posterior. En el mediastino posterior es importante el signo cérvico-torácico. Este signo nos puede ayudar a diferenciar lesiones del mediastino posterior de lesiones del mediastino anterior. Si una lesión sobrepasa el borde superior de las clavículas, sobrepasa, ¿no?
Entonces estamos frente a un mediastino posterior. De lo contrario, si no sobrepasa, sería una patología del mediastino anterior. En relación al mediastino posterior, ¿no? Donde se ubica el esófago, ¿no? Podemos encontrar algunas patologías propias del esófago que se pueden ser evidentes en una placa de tórax, tanto en frontal como lateral. Podemos, bueno, las neoplasias no las vamos a ver. Acuérdense que para poder hacer el estudio del esófago, ¿no? Tenemos que usar un contraste por vía oral, que es el sulfato de bario, ¿ya? Cuando estamos frente a un paciente normal, pero si el paciente ha sido operado, ¿no? Y tiene una sospecha de una fístula de la cirugía del mediastino, ¿no? Y en esos casos es mejor no usar sulfato de bario y usamos sustancia hidrosoluble, ¿ya? Aquí estamos tratando, ¿no? de ver las patologías en las que se usa sulfato de bario, ¿ya? En unas neoplasias del esófago, en los famosos divertículos del esófago, en la hernia hiatal, sea la hernia paraesofágica o una hernia deslizante, también, ¿no? Incluso para hacer el diagnóstico diferencial de una ventración diafragmática versus una hernia hiatal, usamos contraste sulfato de bario. Y si estamos frente a un megaesófago o una calasia, también usamos sustancia sulfato de bario. Por ejemplo, acá estamos, miren acá, tenemos una imagen de aspecto es un divertículo, ¿ya? Este es un divertículo que está, acuérdense que el esófago está en el mediastino posterior, y esta imagen de adición, a todo divertículo también se le llama imagen de adición. Esta imagen de adición que es tan grande, está comprimiendo estructuras adyacentes que están en el mediastino, ¿no? Entonces de por sí empieza a dar molestias el tamaño tan grande. Y vemos el esófago está con contraste sulfato de bario, ¿no? Se ha dado, está opacificando el esófago porque si no, no lo vamos a ver. Acá en esta imagen que yo estoy contorneando con la flecha ¿no? Esta imagen y forma una muesquita. Este es el botón aórtico. Entonces, tengo acá el botón aórtico a la izquierda y al frente tengo este divertículo, ¿no? Este es un divertículo, ya les voy adelantando, este es un divertículo de tracción o subcarinal, la llaman también, ¿ya? De tracción o subcarinal son divertículos, ¿no? Cuando tienen este tamaño ya tienen que ver la forma de operar, ¿no? Porque el contenido de los alimentos, en lugar de llegar, una parte se quedan en la bolsa, ¿no? En este saquito se quedan. Entonces produce vinagreras, el paciente eructa a veces el alimento queda de un día anterior, difícil de que pase al estómago, entonces se va fermentando, el paciente empieza a eructar, eructos feos, ¿no? O cuando es un divertículo demasiado grande, el paciente tiene que optar una posición adecuada para eliminar el contenido, ¿ya? Eliminar el contenido para que él se sienta más aliviado. Bien, entonces este es un divertículo esofágico por tracción. Le llaman divertículos por tracción porque jala todos los componentes del esófago. Y el otro divertículo es por pulsión, ¿no? Que es otro tipo de divertículo que se encuentra. Acá estamos viendo esta imagen diverticular que está en el esófago torácico, porque hay otros se ven en el esófago cervical y otros se ven en el cemento distal del esófago torácico, unos 3 o 2 centímetros cerca al cardias.
Acá tenemos otra patología que se da también en el mediastino posterior. Miren, parece una anaconda. Miren sus bordes mamelonados. Este es el esófago. Este es el esófago torácico, ¿no? Bien dilatado y termina cerca al cardias. Ha ido más al cardias. Termina en punta de lápiz. Esta es una calasia, ¿no? Es por compresión, también empieza a dar molestias en el mediastino. Esta es la imagen, ¿no?, que se puede ver en una placa de tórax. Miren, semejante esófago dilatado, bordes mamelonados, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, el final es bien definido. Unos le llaman en pico de ave o en punta de lápiz. Sus bordes son bien definidos, bordes cónicos, ¿no? Entonces, hay una dilatación preestenótica. Entonces, estas ondas terciarias se forman porque el esófago tiende a vencer esta estenosis, porque está lleno de alimento, ¿ya? Entonces, como no lo vence, forma ondas terciarias, ¿ya? Entonces, esto se diagnostica a través de este estudio, que es un esófagograma, ¿no? Y en la placa de tórax, pónganse, cuando todavía no se hace el estudio contrastado, vamos a ver el mediastino, ¿no?, con doble densidad. La sombra cardíaca va a tener doble densidad, que va a dibujar el esófago dilatado. A veces vamos a ver que tiene nivel, porque tiene aire y contenido alimenticio. Se ve en una placa de tórax, antes de iniciar el estudio contrastado. Bien. La otra patología es el famoso schwannoma, que también ustedes lo mencionaron, ¿no?, que son tumores del mediastino posterior, ¿no? Y son tumores más frecuentemente propios de los nervios periféricos. Y como su nombre lo dice, ¿no?, derivan de las vainas de Schwann, que estas constituyen tejido conectivo de las raíces nerviosas. Y estas características de estos tumores están bien encapsulados. Son de densidad heterogéneas y presentan zonas degenerativas, quísticas o hemorrágicas y con depósitos de tejido hialino. Acá, este es un paciente, un joven de 35 años de edad, que cursa con tos persistente durante algunas semanas. Entonces estamos viendo en la placa de tórax, no es usual ver, miren, esta sombra del hilio derecho en relación al hilio izquierdo, está más densa, más radiopaca. Ahora, preguntamos, ¿la imagen descrita es pulmón o es dependiente del pulmón o es dependiente del mediastino? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos. Acá tenemos más clarito la imagen, de acuerdo a la superposición del hilio. Esta imagen nos permite evidenciar las estructuras del hilio pulmonar. Vemos acá, ¿no? Se puede ver a través, ¿no?, de esta imagen las estructuras del hilio, por lo que probablemente corresponde a una lesión del mediastino. Bien, vámonos acá. ¿Dónde está la lesión del mediastino? Lo vemos en la cara. Este sí sería mediastino posterior, ¿ya? En la incidencia lateral me está demostrando, ¿no?, que también es importante hacer el estudio tanto en frontal como la lateral para definir la posición de esa masa que estábamos viendo en un comienzo. De esta de acá, ¿ven? Miren, ¿ya? Otra característica, ¿se acuerdan que nosotros hablamos? El signo de la silueta, que también acá nos ayuda. Hay que nosotros coger todos los instrumentos que me ayudan para ver si esa masa es anterior o posterior, ¿ya? Entonces el signo de la silueta también me puede ayudar acá, porque estoy definiendo todo el borde del corazón. Entonces es posterior, ¿ya? Bien. Entonces acá conformamos, miren, vemos todo el borde, es posterior, y acá se confirma que es posterior. El signo de la silueta es posterior. Si no estuviera pegado al contorno del corazón, estaría, pónganse por esta zona,
ahí sí es difícil decir. Y además, ahí sí se dice que está en parénquima pulmonar, pero cuando todo está cerca al mediastino, ahí hay que cogernos de varios instrumentos. Uno es el signo de la silueta, otro es definir sus ángulos. ¿Se acuerdan cuando es un ángulo que termina en punta, un ángulo obtuso, es dependiente del parénquima? Si es agudo, es dependiente del mediastino. Mira que es un ángulo obtuso, dependiente del mediastino. Acá está la masa, mediastino posterior. Bien. Y con la tomografía vemos, esta lesión es de aspecto sólido, de contornos bien definidos, de aspecto extrapulmonar por presentar contornos obtusos, miren, sus contornos obtusos, con el parénquima pulmonar, son contornos obtusos, y al menos parece que tuviera contacto con la columna dorsal y con un arco costal. Acá el diagnóstico fue un schwannoma. Bien. Miren acá, este es un schwannoma. Acá vemos una masa, una tumoración algo redondeada. Vean en el centro áreas hipodensas, ¿no? Acá, acuérdense que el estudio de estas tumoraciones tiene que ser con contraste endovenoso, sustancia iodada, ¿no? Y acá hay un cierto realce interno, ¿no?, del schwannoma con el contraste, una forma heterogénea, pero sus bordes se mantienen bien definidos. Y vemos que está en mediastino posterior. Bueno, acá son algunos signos radiológicos que ustedes ya, una de sus compañeritas mencionó en un seminario muy bonito. En sí, todos los seminarios que ustedes han hecho están bien, ¿ya? Algunas cositas hay que retocar, sobre todo en un seminario que hizo uno de sus compañeros cuando habló sobre procedimientos para estudiar cuáles son los exámenes de tórax. Únicamente detalló todo lo que era tórax normal, tórax lateral, la proyección lordótica, barriga costal. Bueno, eso no es todo, porque ahí tenemos ecografía, tomografía, resonancia, bueno, un montón de intervencionismo también, un montón de ayuda, ¿no?, para evaluar toda la patología del tórax. O sea que el seminario quedó un poco inconcluso, pero los demás, se aprende. Para la próxima hay que, si no saben cómo armar o cómo desarrollar su tema, consulten a su profesor, no se queden con la espina adentro, ¿no? Si hay dudas, al toque hay que consultar, porque acuérdense que el tutor es un consultor, da apoyo para que ustedes perfeccionen bien sus temas, ¿ya? Incluso cuando ustedes estén haciendo sus trabajos de investigación, cuando estén haciendo su internado y tienen que presentar su tema, ¿no?, para que se saquen su título, ¿no? Y tienen ahí sus asesores, consulten a sus asesores, no se queden, si no, no aprendemos, no avanzamos. Bien, acá tenemos algunos signos radiológicos de atelectasia. Bueno, son signos que bien difíciles de verlos en una placa de tórax, ¿ya? Este es el signo de Lukschel, así se llama. Si ustedes ven acá, lo que señala la flechita en la frontal y acá en la lateral izquierda, ¿no? Esta es una hiperclaridad. Acá vemos que hay una hiperclaridad o una lámina alrededor del arco. Acá tenemos el botón aórtico, ¿no? Alrededor del arco del botón aórtico este es causada por una hiperinsuflación del lóbulo inferior izquierdo. Como vemos acá,
¿no? La forma estrellada del corazón. Esta está ascendiendo hasta el vértice, la parte alta del pulmón. Y esto es secundario a una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. También existe atelectasia de la língula, ¿ya? Entonces acá es importante esta imagen que vemos acá, esta imagen hiperclara, radiolúcida, en forma de lámina, que está casi envolviendo al botón aórtico. Bien. Los otros signos, aparte de este signo que menciona el autor, tenemos la famosa radiopacidad. Vemos en el fondo cómo están los espacios intercostales, están juntos. Entonces también me está llevando de la mano que estamos frente a una atelectasia. No solamente mirando ese signo, este signo de acá, sino miren los espacios intercostales juntos, la radiopacidad, que no es una radiopacidad como hemos visto en las atelectasias. El pulmón derecho está haciendo un enfisema compensatorio, está jalando un poquito la tráquea hacia dicha atelectasia. Entonces, aparte, ¿no?, de este signo, tenemos otros signos que sí hemos aprendido en clase. Bien, acá tenemos, ¿no?, en relación a la atelectasia, tenemos este signo de la S de Golden, esta S que se formó. Esto también lo vimos en el seminario, el famoso signo de la S de Golden. Lo vemos en la placa frontal, donde hay un colapso del lóbulo superior derecho. Bueno, aquí supuestamente hay una imagen media sospechosa. Dice que esta atelectasia es causada por una obstrucción dentro de la luz del bronquio. Hay una obstrucción, puede ser un tumor, una impactación mucosa que ha producido una atelectasia y forma esta imagen de la S de Golden. Bien. Acá en la lateral es difícil de verla, más se ve en la incidencia frontal. Bien. Acá tenemos una placa de tórax, donde estamos viendo el contorno cardíaco izquierdo es aparentemente normal, ¿no? Acá vamos a encontrar el signo de la talla de la talle plano. Si tenemos este borde izquierdo del corazón que tiene la forma de un sueco, miren, acá se perdió el contorno. Incluso yo con una regla puedo trazar, ¿no?, una imagen lineal con una regla. Se perdió el contorno, ¿no? Entonces acá si hay una pérdida completa del contorno, pero ¿qué pasa? Miren, los espacios intercostales en esta zona están un poco retraídos en relación al lado opuesto. Entonces acá tenemos la atelectasia. Es la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. ¿Ya? Bien. Entonces, según acá dice que hay una pérdida de la concavidad del borde cardíaco izquierdo con una radiografía en frontal, secundaria a una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. ¿Sí? Acá tenemos la atelectasia, una pérdida completa. Pero este no sería el único signo que hay que ver. Hay que evaluar los arcos costales, ¿ya? Miren. Para podernos ayudar, aparte del signo de la talla en plano, tenemos que ver cómo están las estructuras costales. Acá tenemos el signo del triángulo superior. ¿Dónde está el signo de este de acá? No es este de acá. Ese es el signo del triángulo superior. No. Entonces, ¿qué pasa? Ese es también, ¿no? Este tiene la forma de un triángulo que está casi pegadito al mediastino superior derecho. El vértice va hacia al mediastino y la base está hacia afuera. Como lo señala este esquema, que es bien notorio, tiene forma de un triángulo, ¿no? Y lo vemos acá, en la otra placa, ¿no? Y además, miren lo que señala la base del pulmón, ¿no? Hay un desplazamiento, ¿no? Y esto está produciendo un colapso del lóbulo inferior derecho. Vean, acá hay un aplanamiento y hay una elevación, ¿no? Lo vemos acá clarito.
El signo del pico yuxtafrénico. Este signo que ustedes ven acá parece que fuera el signo de la carpa. Acuérdense que estos signos también se presentan cuando hay unos tractos fibrodensos. Estos tractos fibrodensos se van hacia la pleura diafragmática y forman el signo de la tienda de campaña, ¿ya? Pero este signo no es de la tienda de campaña, tiene otro signo, que es el pico yuxtafrénico. Yuxtafrénico porque está jalando la pleura del diafragma, como ven acá. Acá lo vemos más magnificado. Y acá está jalando la pleura, es el signo del pico yuxtafrénico, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? Este es secundario a una telectasia del lóbulo superior. Vean acá. Y acá vemos el signo yuxtafrénico, algo de azul. Y acá está la telectasia en el lóbulo superior izquierdo. Algunos signos relacionados con el parénquima pulmonar y pleura. Tenemos acá lo que está en puntito, señala, ¿no? Y una radiopacidad. Esta neumonía en el lóbulo inferior derecho. Acá estamos frente a una masa. Es una masa con una telectasia en el lóbulo medio. Bueno, esto de los signos se los voy a dejar para que ustedes vayan practicando, vayan viendo en su casa, porque son un montón de signos. Este es el signo de murciélago o alas de mariposa, ¿se acuerdan? Lo que vimos, el famoso edema agudo pulmonar. El signo del lirio flotante. Este es un quiste datídico complicado, y acá vemos el nenúfar, o también le llaman el lirio flotante. Bien. Y acá vemos aire, y acá en el fondo el contenido y todo es el quiste datídico, como lo vemos acá en la tomografía. Bien. Este es el signo también, otro signo, el signo del quiste hidatídico roto. Todos son quistes hidatídicos complicados. El signo de la piel de cebolla que no habíamos mencionado, donde se ve, ¿no? Cuando se ha complicado y hay todavía líquido, hay aire, y vemos, ¿no? Se ve bien delgadita las membranas del quiste. Como ven acá no se ve, se pierde esa característica del signo de la piel de cebolla. Pero acá lo vemos tomográficamente, vamos a describir ese signo. Vean acá, el signo del menisco, acá está el menisco, ¿no? Acá está el menisco, que a veces se ve en un quiste hidatídico complicado, a veces no se ve. Esto es signo de las sueltas de globo, miren, esto es una metástasis, más o menos así debería de verse, vean. Se suman y se ven juntos, se separan, vean acá, en una metástasis. Este es otro signo de la cola de cometa, vemos acá, ¿vean? Que es propio de una telectasia. Vemos acá una telectasia redonda. Esto es el signo de la cola pleural, cuando estamos frente a un nódulo, un nódulo que no tiene características benignas, bordes espiculados, y hay un engrosamiento focal. Mayormente cuando vemos estas imágenes, estas de acá mal definidas, y se demuestran mucho mejor en una tomografía, es un nódulo de aspecto maligno. Y acá vemos signo de la hoja de acebo. Vean estas imágenes. Son placas pleurales calcificadas. Placas pleurales. Las placas pueden estar acá, como también pueden estar en la base.
o también pegadas a la pleura mediastínica. Este es un signo de tumor fantasma evanescente, lo vemos acá y después desaparece, queda una mosquita. Mayormente estos tumores evanescentes tienen relación con derrames pleurales, ¿no? Son derrames pleurales atípicos, no es la configuración normal de un derrame pleural. Y vemos acá cómo con el tratamiento involucionó y queda una pequeña tenue radiopacidad. ¿Bien? Signos relacionados con adenopatías. Bueno, bien chicos, entonces como ya supuestamente de acá vienen puros signos, ¿ya? En estos días, si no es el jueves o el sábado, les voy a tomar un pasito, ¿ya? A ver cómo están, a ver cómo estamos, ¿ya? Voy a ver sus puntos débiles para reforzar dónde tenemos que acentuar las prácticas, ¿ya? Ya chicos, a ver un momentito, ¿ya? Bien, chicos, el día lunes, en la teoría, ¿quién la dictó? No pude estar presente. Yanela. Doctora, un momento, por favor. Sí, la teoría del día lunes. ¿Hubo teoría? Sí, doctora. Estoy buscando. Un momentito. ¿Quién la hizo?